A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. A Teodoro Crisólogo, economista senior del Instituto Peruano de Economía. Teodoro, qué gusto saludarte, muy amable como siempre. Buenos días, José. Un tema de actualidad, ¿no? El modelo económico boliviano, ¿no? Y quienes lo analizan con mucha seriedad, con mucha propiedad, ya más o menos perfilan que estamos frente al ocaso del modelo, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Ayúdanos a entender, grafícanos para quienes nos están sintonizando, para quienes nos pueden ver a través de los canales de televisión en distintos puntos del país, ¿qué es lo que ocurre en Bolivia? Sí, a ver, bueno, la economía boliviana es usualmente utilizada como un ejemplo que ilustraría los beneficios de implementar un modelo económico donde el Estado tiene una mayor participación dentro de la economía a través de la nacionalización de los recursos naturales, ¿no? Y bueno, hay mucho fanatismo en el caso peruano, muchos políticos expresan su afinidad por este modelo, por los avances sociales que ha exhibido Bolivia en los últimos años, cuando ha sido favorecida por altos precios de los hidrocarburos, ¿no? Hay que recordar que Bolivia nacionaliza los hidrocarburos y en ese sentido comienza, digamos, a tener una fuerte entrada de dólares en el momento de precios altos. Pero no todo brilla para siempre, ¿no? Cuando acabó el superciclo de las materias primas hacia mediados de la década pasada, Bolivia comenzó a enfrentar un panorama de menores ingresos fiscales. Y no solamente menores ingresos fiscales por precios, sino también porque poco a poco se fue quedando sin recursos para poder invertir más en encontrar nuevas fuentes de producción. Entonces también se le fue cayendo la producción. Y de la producción de hidrocarburos me refiero, ¿no? Sobre todo de gas natural. ¿Y qué es lo que ocurre cuando, digamos, se quedan sin ingresos? Que ellos ya habían expandido fuertemente el gasto público, pero así pero muy fuerte, durante ese periodo donde tuvieron ingresos altos. Entonces, para poder sostener esas altas tasas de crecimiento y preservar los avances sociales de su modelo social, comunitario, productivo, lo que ellos tuvieron que hacer fue mayor déficit fiscal. Ese déficit fiscal fue financiado con mayor deuda pública y también con sus reservas internacionales. Y esa combinación es lo que ahorita está generando un episodio de inestabilidad macroeconómica dentro de la economía boliviana, que ha sido básicamente la principal razón por la cual diferentes agencias calificadoras de riesgo le han bajado la nota a la deuda boliviana, que ya se encontraba por debajo del grado de inversión, pero ahora se encuentra ya en un alto grado especulativo de muy alto riesgo. Y entonces eso es lo que viene ocurriendo ahorita en Bolivia. La gran cantidad de dólares que tenían antes ya no la están teniendo y de hecho, digamos, las reservas líquidas del Banco Central de Bolivia se han reducido en los últimos 2-3 meses, desde, digamos, el fines del 2022, se han reducido a la mitad. Tenían alrededor de 600 millones más o menos de dólares en reservas líquidas, es decir, reservas que puedan utilizarlas para poder defender ese modelo de tipo de cambio fijo que tienen. Se han reducido básicamente a la mitad. Y eso es lo que también ha generado y ha despertado un poco el temor, no solamente de las agencias calificadoras de riesgo, sino también de los propios bolivianos, ¿no? Que han comenzado a hacer colas en algunos bancos para poder ver si es que sus recursos están de alguna manera seguros. Y a la vez también, digamos, se muestra un poco esta vulnerabilidad o esta habilidad cuando se anuncia ya un poco más acelerada la intención de nacionalizar los fondos estatales, que ya se venía, digamos, como que los fondos privados de pensiones, que ya se venía de alguna manera implementando, pero ahora con esta mayor urgencia, mayor necesidad de contar con recursos, es que el gobierno anuncia esta, digamos, mayor rapidez para poder implementar esta nacionalización de las pensiones, ¿no? Bueno, ¿qué puede ocurrir allí? Tiene sus reservas agotadas, no tiene un nivel de confianza ya en la comunidad financiera internacional. ¿Qué es lo que puede ocurrir ahí? Que el gobierno siga insistiendo en el modelo, el gobierno siga
pensando que lo único que tiene que hacer es seguir agotando más la caja fiscal hasta reventarla. El Banco Central de Reserva en Bolivia, y esto es un hecho grave, ya no da a conocer sus informes como habitualmente lo hacen los bancos centrales de reserva en todos los países, ¿no? Entonces esto demuestra un poco la crisis terrible que está atravesando. ¿Qué es lo que puede ocurrir hacia Sí, adelante? es un problema muy grave cuando un banco central deja de publicar estadísticas Así sobre sus es. reservas internacionales, ¿no? Cuando ya no quieres que nadie sepa cómo te está yendo es porque claramente te está yendo mal. Entonces, un escenario muy probable es de que tengan que enfrentar una devaluación fuerte de su moneda, ¿no? Que actualmente manejan ellos con un régimen de paridad con el dólar, ¿no? Son casi 6.9 bolivianos, casi 7 bolivianos por cada dólar, Así es. y eso lo han mantenido fijo a lo largo de bastantes años. Y diversos escenarios plantean de que, por ejemplo, ante una fuerte, digamos, ataque especulativo sobre la moneda boliviana, ¿y a qué me refiero con un ataque especulativo? Que es cuando todas las personas van a hacer colas. Y se protegen en el dólar, ¿no? Exactamente, ¿no? Exactamente. O sea, todos comienzan a tratar de refugiarse en el activo más seguro que tienen en ese momento. Y entonces se genera una especie de especulación sobre lo que puede ocurrir con el caso, con el boliviano, ¿no? Y eso normalmente termina en una devaluación, ¿no? En una devaluación fuerte del tipo de cambio, que hay algunos estimados del Fondo Monetario Internacional que apuntan de que podrían llevar hasta casi una devaluación del 30% del boliviano. Y cuando hay una devaluación fuerte, lo que ocurre normalmente es que todo esto se termina traduciendo en inflación, se termina traduciendo también en un mercado negro para las monedas, pero sobre todo se traduce en una fuerte contracción de la actividad económica, ¿no? De hecho, esos estimados apuntarían a que, sin considerar la pandemia, la contracción de la actividad económica que tendría en un escenario de devaluación sería la más severa desde mediados de los 80, donde también ellos atravesaron un episodio hiperinflacionario bastante fuerte, ¿no? Entonces, un poco esa es el escenario de alto riesgo que está ahorita enfrentando Bolivia por esta combinación poco sostenible, ¿no? De desequilibrios macroeconómicos que ha venido acumulando a lo largo de los últimos años, ¿no? Estamos hablando de niveles de deuda pública superiores al 80%. ¿No? Tenemos también déficits fiscales ahí superiores al 8%. O sea, eso es básicamente, por ejemplo, casi 4 veces más de lo que tenemos Ahora, en el ¿qué Perú, pasa, ¿no? Teodoro, cuando un país dilapida todas sus reservas? Ya no tiene recursos para poder, digamos, enfrentar cualquier tipo de ataque especulativo sobre su Y moneda, eso está ¿no? ocurriendo en Bolivia, ha dilapidado sus reservas. Eso es básicamente lo que está ocurriendo ahorita, ¿no? Están quedándose básicamente sin reservas. Creo que la mayor parte de sus reservas las tienen en oro, pero ese oro no lo pueden, digamos, como que vender así rápidamente de la noche a la mañana. Y de hecho ahí ya vendría un problema muchísimo más grave, ¿no? Pero sobre todo, en general, lo que reduce es la capacidad de pago o la capacidad de que el gobierno pueda eventualmente, por la manera en cómo funciona ahorita su esquema, digamos, de tipo de cambio y también de financiamiento de sus finanzas públicas, ocurre básicamente de que le transmite al mercado la percepción de que el gobierno no puede cumplir sus obligaciones, ¿no? Que no puede llegar a cumplir, digamos, como, no sé, el pago de las deudas que tiene, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que transmite y lo que genera finalmente es esta inestabilidad o este temor dentro de la población de que efectivamente en algún momento el boliviano, Claro. ya no va a valer nada, ¿no? Y eso, mirando un poco la historia económica, puede dar lugar a que se inclinen por lo que siempre se ha denominado la maquinita. De hecho, ahorita parecería que están ellos en una situación muy similar a la que nosotros teníamos en los 80s, ¿no? Muy Claro. similar en ese sentido de que el Banco Central con sus reservas internacionales o con las reservas que Emisión tiene, sin es- esa, respaldo. esa forma, claro, esa forma eh, les ofrece a ellos la facilidad de poder financiar, digamos, las fuertes presiones fiscales que tienen en el marco de su modelo económico, ¿no? Con, digamos, la maquinita, por así decirlo, pero básicamente son las reservas del Así Banco es. Central,
¿no? Entonces, esa combinación, ese desequilibrio, eso es lo que ahorita básicamente está poniendo en evidencia la poca sostenibilidad que tenía este modelo económico desde el inicio, ¿no? Es decir, solamente funcionó cuando los precios de los minerales, perdón, los precios de los hidrocarburos estaban bastante altos. Pero de ahí, digamos, llegó el momento o la época de las vacas flacas y en ese momento ellos ya habían expandido notablemente el gasto público y ahí es completamente difícil ya poder, digamos, decirle a la población, ya no voy a poder subsidiar el 60% de tu canasta básica. Ahora, ¿No? y en el tema de hidrocarburos, específicamente en el tema del gas, es muy puntual lo que tú refieres, ¿no? Bolivia tenía reservas suficientes, generó contratos tanto con Brasil, tanto con Argentina, pero canceló los contratos con Argentina. Pero lo más grave es que no ha logrado repotenciar justamente el nivel de producción. Muy por el contrario, los niveles de producción han caído, ¿no? Sí, es que todo fue una combinación relacionada a lo que comenté en el inicio, ¿no? Te quedas sin ingresos y si te quedas sin ingresos, también tienes que ajustar tus gastos por algún lado. Y lo que más sufre normalmente en este tipo de coyunturas es el gasto de inversión, porque no puedes, digamos, decirle a la población, ya no voy a subir las remuneraciones, ya no te voy a dar estos aguinaldos, ya no te voy a dar estos bonos, ya no te voy a dar estos El subsidios. asistencialismo lo corta. No, más bien la dificultad para poder A ver. cortar el asistencialismo es Ya. lo que te lleva a que cortes más bien el gasto de inversión. Ya. Y ese menor gasto de inversión es lo que hace que finalmente no encuentres nuevas maneras de producir, ¿no? La inversión en exploración, explotación de esta empresa estatal, Yacimientos Petrolíferos Bolivianos, ha caído casi a un ritmo de 20% al año, sí, más o menos entre 15 y 20% al año entre el 2014 y el 2019. Y entonces también lo que vemos ahí como resultado es de que la producción desde el pico que alcanzó en el 2014 de gas natural ahorita acumula básicamente una caída de 30% al cierre del 2022. De hecho, en la producción que tuvieron en el año pasado ha sido la más baja desde de las últimas décadas, ¿no? Perdón, de la última década, desde el 2012, que no tenían un nivel de producción tan bajo en el caso del gas natural, ¿no? Entonces, eso es básicamente producto de que no se ha manejado de la manera más eficiente o de la manera más óptima la explotación de los recursos naturales que nacionalizó, digamos, con la intención justamente de implementar este modelo económico que a claras luces está mostrando señales de Ahora, no y haber quien sido asume la sostenible, conducción ¿no? de Bolivia es un economista en estos momentos, ¿no? Luis Fue Arce. ministro de Economía de Así Evo es. Morales. Ujú. Entonces, eso también, de una u otra manera, abona en la situación en la que se encuentra Bolivia, ¿no? La comunidad internacional, estaba leyendo, está muy preocupada, primero porque no avisora ningún tipo de cambio que por lo menos sincere la economía en Bolivia, ¿no? Muy por el contrario, ellos piensan de que va a seguir agotando más el modelo, y luego van a seguir a salir a explicar con qué son las presiones del mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, ¿tiene alguna salida Bolivia o tiene que cambiar inexorablemente ya el rumbo económico? En teoría debería hacer eso que mencionas, ¿no? Debería primero todo empezar por una, digamos, senda de consolidación fiscal lo suficientemente creíble para el mercado, ¿no? Que eso básicamente implica reducir gradualmente las distorsiones que el gobierno poco a poco ha venido implementando o adoptando dentro de la economía, o sea, altos subsidios. La planilla estatal en Bolivia es la más alta, una de las más altas en América Latina, es casi el doble, perdón, es una de las más altas, superando inclusive a Brasil, que de por sí ya también tiene un gasto bastante elevado, ¿no? Entonces, cualquier especie o cualquier mecanismo de reforma va a requerir un ajuste fiscal bastante significativo. Después, otro tipo de cosas debería también, que también deberían implementarse es básicamente una transición gradual hacia un régimen de tipo de cambio un poco más flexible, ¿no? Que no involucre, por ejemplo, la desacumulación grandísima de reservas internacionales, ¿no? Muy pocos saben esto, pero hacia el 2012 Bolivia tenía reservas internacionales que representaban alrededor del 50% de su PBI. Ahora solamente representan menos del 10%.
Entonces ahí te das cuenta de que hay alguna desacumulación fuerte que te está llevando hacia un régimen insostenible del tipo de cambio. Y bueno, después también hay otras medidas que ya parecerían un poco, que digamos, hay que recomendarlas, hay que plantearlas, pero que parecería un poco más improbable de que ocurran, ¿no? Que es, por ejemplo, que puedan fomentar un poco más la participación del sector privado dentro de la economía, o sea, generar un clima de negocios un poco más favorable para el impulso de la empresa privada, porque ahorita, digamos, el porcentaje de la inversión privada que tiene Bolivia es bastante bajo, ¿no? La mayor parte de la inversión que se genera en Bolivia es pública, ¿no? Alrededor del 10% del PBI representa la inversión pública, mientras que en promedio en América Latina es casi la mitad. Entonces, digamos, eso también por un lado, pero también las otras cosas que involucran es justamente un poco más la liberalización de su economía en general, ¿no? Que está súper distorsionada, como hemos vivido ya nosotros también, bueno, en realidad nuestras generaciones previas, ¿no? Claro. Han vivido ya eso con bastantes consecuencias negativas en la década de los 80, ¿no? Entonces, reducir los controles de precios, eliminar estas restricciones a las exportaciones y sobre todo tratar un poco de, y esto digamos no le compete únicamente a Bolivia, pero en general, ¿no? Es diversificar un poco más las fuentes de sus divisas, ¿no? Que ahorita principalmente están concentradas en la parte de hidrocarburos. Muy bien, Teodoro, yo te agradezco habernos ilustrado lo que está ocurriendo en Bolivia, ¿no? Y es en realidad la forma como debe manejarse en los países con mucha seriedad la economía, ¿no? Sí, en general, y disculpa que te corte, José, en general creo que esto debe alertar y también poner, digamos, mucho más énfasis a las personas que están normalmente recomendando de que se apliquen políticas similares en el caso peruano, ¿no? Esto da claras señales de que no es sostenible y que eventualmente una implementación así de un modelo similar en el caso peruano nos podría llevar a un resultado bastante parecido al que está enfrentando Bolivia actualmente, ¿no? Teodoro, como siempre, muy agradecido, muy reconocido por aceptar la invitación de RCR. Muy amable. Gusto saludarte. Gracias a ti, José. De esta manera ponemos punto final a nuestra secuencia Radar Económico gracias al Instituto Peruano de Economía, IPE. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.